Existen diferencias entre una clase padre y una clase hija. Las diferencias pueden ser principalmente dos. Primero, en una clase hija es posible agregar nuevas funcionalidades. Y segundo, la clase hija puede variar la funcionalidad de un método que ya existe en la clase padre. En esto consiste la redefinición de métodos. En este video veremos cómo puede aplicarse la redefinición de métodos entre dos clases vinculadas por la relación de herencia. Una subclase o clase hija puede heredar los métodos de la clase padre sin aplicar sobre ellos ningún cambio. En ese caso, los métodos son indicados en la clase padre y mediante la relación de herencia pasan a formar parte también de la clase hija. Una clase hija puede también redefinir los métodos que hereda desde la clase padre. En este caso, el método es desarrollado en la clase hija, agregando funcionalidades o reemplazando las funcionalidades heredadas desde la clase padre. En ocasiones, la redefinición de métodos puede implicar que en el método de la clase hija se haga convocación al método de la clase padre. De este modo, gracias a la relación de herencia establecida entre las clases, podemos realizar un desarrollo incremental del código, pudiendo introducir nuevo código sin generar errores en el código existente. Entonces, podemos tomar un método heredado desde la clase padre o superclase y volver a definirlo en la clase hija. En estos casos es posible que el método en la clase hija extienda el funcionamiento del método en la clase padre y que por lo tanto el método en la clase hija no solo realice las tareas ya definidas en el método de la clase padre, sino otras nuevas específicas a la clase hija. Por ejemplo, podríamos redefinir en la clase hija el método getVar2 de la clase padre, produciendo que antes de que se devuelva la variable var2 se realice un cálculo sobre ella. Al redefinir el método en la clase hija, no sería apropiado repetir código que ya existe en la clase padre. En lugar de esto, lo apropiado es convocar al método de la clase padre dentro del método de la clase hija que lo redefine. Para realizar esta tarea, no es posible usar simplemente el nombre del método de la clase padre, ya que es el mismo nombre del método de la clase hija que nos encontramos redefiniendo. Entonces, el lenguaje Java proporciona la palabra reservada zapper, mediante la cual es posible referenciar a la clase padre dentro de la clase hija. Toda vez que deseemos invocar un método de la clase padre en la clase hija, ya sea que estemos o no redefiniendo el método, utilizaremos la palabra reservada zapper, el operador punto y el nombre del método con su lista de parámetros. Los métodos constructores no son heredados por las clases hijas. Cada subclase debe definir su propio método constructor. En el constructor de una subclase se inicializan tanto los atributos heredados desde la clase padre como los atributos propios de la clase hija. Generalmente la invocación al constructor de una clase hija implica la convocación al constructor de la clase padre como la primera instrucción en el constructor de la clase hija. Cuando se invoca al constructor de la clase padre en la clase hija, se utiliza la palabra clave zapper para referirse al nombre de la clase padre. Entonces, la convocación consiste en la palabra clave zapper seguida de la lista de parámetros para el constructor de la clase padre. En este ejemplo podemos ver una clase hija que hereda de otra clase llamada padre. En el constructor de la clase hija se convoca como primera sentencia al constructor de la clase padre haciendo uso de la palabra reservada zapper.
Si desde un constructor de una subclase no se llama explícitamente al constructor de la clase padre, el compilador agregará automáticamente la convocación al constructor sin parámetros de la clase padre. En el caso de que la superclase no tenga un constructor sin parámetros, se producirá un error de compilación. En una clase hija que forma parte de una jerarquía, solo puede convocarse explícitamente al constructor de su clase padre. No es posible convocar a los constructores de sus demás ancestros. Ya que cada clase en la jerarquía puede convocar al constructor de su clase padre para que complete la inicialización de las variables miembro heredada, es posible completar todas las inicializaciones de las variables heredadas. Es decir, que una clase en su constructor convocará al constructor de su clase padre, que a su vez convocará al constructor de su clase padre y así sucesivamente. Cada uno de los constructores completará la inicialización de las variables miembro de cada clase y al finalizar devolverá el control al constructor de la clase hija que lo haya convocado. Al finalizar, todas las variables miembro habrán sido inicializadas. En definitiva, una clase puede redefinir los métodos heredados de su clase padre. Es importante destacar que, mediante la redefinición de métodos, logramos un desarrollo incremental del software, en donde podemos basarnos en clases ya definidas para resolver nuevos problemas, reutilizando el código o extendiéndolo para responder a los requerimientos más amplios que se presenten.